A continuación les explicaré la lección 3.5, aplicaciones en situaciones de distancia, velocidad y tiempo. Este tipo de problema es un poquito complejo, espero su mayor atención. El problema inicial dice: Marta salió de su casa para la escuela. Julia, su hermana, salió 4 minutos más tarde. La velocidad de Marta fue de 30 metros por minuto y la de Julia 50 metros por minuto. El problema es que nos está preguntando en cuántos minutos alcanza Julia a Marta, y luego nos dice que si la distancia entre la casa y la escuela fuera de 280 metros, nos está preguntando, aquí está la pregunta, dice: ¿Julia puede alcanzar a Marta en el camino? Bueno, eso es lo que vamos a investigar. Para eso nos vamos a plantear una ecuación. Yo le agregué también a esta información datos, ya que los datos son muy importantes para resolver un problema. Debemos de partir de los datos. En la solución que plantea el libro de texto dice: se define X como el número de minutos que camina Julia. Bueno, si a Julia le damos la variable X como cantidad de minutos, entonces quiere decir que para Marta, como Marta salió antes, Marta va a tener X más 4. Ya que salió antes que Julia. Entonces dije, sea X el número de minutos transcurridos mientras camina Julia. Hacemos la tabla. La tabla va a tener doble entrada. Tiene 1, 2, 3 columnas y va a tener filas. 1, 2, 3, 4 filas. En esta columna tenemos la velocidad, el tiempo y la distancia. Esta columna. En esta fila tenemos Marta y tenemos a Julia. Entonces, si ustedes ven, para Marta tenemos definida la velocidad y es 30 metros por minuto. Para Julia, su velocidad es 50 metros por minuto. Ahora el tiempo, estamos con el tiempo y el tiempo para Marta. El tiempo para Marta ya dijimos que es X más 4 porque salió antes. Y el tiempo para Julia nada más es X. Bien, hay unas ecuaciones importantes que están en esta parte de acá. Usted la puede leer en su libro. Yo se las resumí en una página aparte y aquí tal vez la entienden. Aquí las fórmulas son fórmulas de física. Dice, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Usted quiere saber la velocidad de algo, de un móvil, divide la distancia entre el tiempo. Si quiere conocer la distancia recorrida por un móvil, una persona, puede ser un carro, un avión, un cohete, va a multiplicar la velocidad por el tiempo. Bueno, entonces en mis datos a mí me interesa la distancia, porque es lo que la variable distancia nos da como la respuesta a este problema, dado que tanto Julia como Marta tienen que recorrer la misma distancia en diferente tiempo, dado que salió antes Marta. Entonces ella lleva 4 minutos de ventaja contra Julia, que salió 4 minutos después, podríamos decir. Entonces tenemos que formar una ecuación que nos lleve a contestar esas preguntas. Entonces, para formular la ecuación nos vamos a basar en la velocidad de Marta y el tiempo de Marta. O sea que, como la distancia es igual a la velocidad, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, entonces podemos decir que la velocidad de Marta, que es 30, por el tiempo, que es X más 4, debe ser igual a la velocidad de Julia por el tiempo, que es X. Y tenemos la ecuación 30 por X más 4 igual a 50X. Resolviendo esta ecuación encontramos los minutos que transcurre para que una niña alcance a la otra. Entonces esto se resuelve así: 30 por X, 30X. 30 por 4, 120. Igual a 50X, que no le hacemos nada. 50X pasa a la izquierda, tiene signo más, pasa con signo menos. 120 tiene signo más, pasa con signo menos.
De esa forma tenemos 30x menos 50x igual a menos 120. Si a 30 le quitamos 50, a un número grande le quitamos, a un número pequeño, perdón, le quitamos un número grande, entonces se nos vuelve 50 menos 30. Al contrario, pero entonces nos va a quedar signo negativo. A 30 le quito 50 es menos 20. Luego al otro lado, al derecho, quedó menos 120. Si quiero solo el valor de x, paso a dividir menos 20, pasa a dividir a 120. En esta forma lo vamos a enfocar por acá. ¿Qué me queda entonces? Menos 120 sobre menos 20. Menos, entre menos, eso nos va a dar signo más. Ya que es tiempo, nos va a quedar positivo. Y 120 entre 20, eso nos da 6. De esa forma la respuesta va a dar 6 minutos. Contestamos la primera pregunta entonces, que dice, ¿en cuántos minutos alcanzó Julia a Marta? Bueno, en 6 minutos, pero hay una condición. La condición es que dice que si de la distancia entre la casa y la escuela es de 280 metros, hay que comprobar que de verdad Julia alcanza a Marta. Entonces nos vamos a la parte final de la solución y allí dice así. Dice, sabiendo, voy a leer porque usted tiene su libro, creo que no me lo enfoca bien aquí la cámara. Sabiendo que Julia alcanza a Marta en 6 minutos, se debe comprobar si en efecto Julia alcanzaría a Marta, ajustándose a las condiciones de la situación. De manera que, si la distancia entre la casa y la escuela fuera de 280 metros, ¿qué me dice? Julia no podría alcanzar a Marta, porque 6 por 50 es 300, que es mayor que 280 metros. Bueno, ¿cómo se analiza esto? Lo que está pasando es que para que Julia en efecto alcance a Marta, tienen que pasar 6 minutos. Antes de ese tiempo no la puede alcanzar. Entonces nos basamos en la velocidad. En la velocidad, aquí la tenemos, la velocidad de Julia. Y la velocidad de Julia es 50 metros por minuto. Entonces Julia en 1 minuto recorre 50, en 2 minutos 100. En 6 minutos es obvio que va a recorrer 300 metros. Entonces, como el tiempo que ha pasado son 6 minutos y Julia tendría que haber recorrido 300 metros y la distancia entre la escuela y la casa es 280 metros, entonces implica que cuando Julia llegue a la escuela, Marta ya hace un par de segundos o minutos que ha llegado, entonces no la va a alcanzar. Bueno, de esa forma se resuelve este problema. Espero que les haya servido esta información. Si no, lo que yo les expliqué es lo que está en la solución. Todas las lecciones traen ya su explicación.